Hola a todos, saludos y bienvenidos. En este vídeo y en los siguientes explicamos el diseño práctico de filtros activos, utilizando la arquitectura o estructura de Sallen Key, aunque se comentarán otras alternativas. En primer lugar, también profundizaremos en la aproximación polinomial de Butterworth, que no filtro de Butterworth, como erróneamente, en mi opinión, se suele decir en algunos textos, para diferentes tipos de filtros: paso bajo, paso alto, paso banda, filtro de notch o filtro de banda eliminada. No obstante, hay que advertir ya que los filtros que se van a diseñar como ejemplo serán siempre de orden 2, utilizando una técnica sencilla para conseguir órdenes superiores, simplemente conectando varios de ellos en cascada, como se verá al final de los vídeos posteriores, los vídeos de ejemplo. En los vídeos posteriores abordaremos, como digo, la aproximación también de polinomial de Chebyshev, que ofrece alguna ventaja funcional respecto a la de Butterworth, pero también con algún inconveniente importante, como comentaremos. Espero que os sirvan todos estos vídeos de guía en vuestros propios diseños. La función de transferencia de un filtro en el dominio de Laplace HDS, un filtro activo, la podemos expresar siempre como el cociente de dos polinomios, NDS, numerador, partido por D sub S, denominador. El diseño se orienta de estos circuitos, de estos filtros, se orienta siempre a su respuesta en frecuencia. El orden del filtro está determinado por el grado del polinomio del denominador, de D sub S, o DDS, perdón, de la función de transferencia. Y podemos establecer dos condiciones básicas para determinar la estabilidad de un filtro. En primer lugar, todos los coeficientes del denominador, del polinomio del denominador, han de ser reales y positivos para que todas las raíces de ese polinomio, de su S, estén en el semiplano izquierdo. Además, el grado del polinomio del denominador de ds ha de ser mayor o igual, en algún caso, al del numerador n de s. El polinomio del numerador no será nunca, eso sí, de grado superior al denominador. Cuanto mayor es el orden, más se acerca la respuesta del filtro a uno ideal. A cambio, aumenta su complejidad y su coste. Aquí tenéis cuatro representaciones de las cuatro funciones de transferencia, diagrama de Bode, de acuerdo, del módulo de la función de transferencia, el dominio de la frecuencia, el paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada o herradura o notch. Como vemos, f sub 0 es clarísimamente la frecuencia de corte del filtro en el paso bajo y paso alto. Tenéis una representación del filtro ideal en azul y del casi real, lo cual es mucho decir, o al menos de su representación asintótica o representación de Bode en color verde. Y en los dos de la parte inferior, en el paso banda y el banda eliminada de f sub 0, representa la frecuencia central del filtro, no es una frecuencia de corte en sentido estricto, sino dado que estos dos filtros tienen en realidad dos frecuencias de corte, lo veremos un poquito más adelante. De todas maneras, igual que en los anteriores, tenemos una función de transferencia ideal o aproximadamente ideal, marcada en azul, y una casi real marcada en verde. Al menos, como digo, su representación asintótica. Sin embargo, las plantillas que se llaman de los filtros activos reales, por ejemplo, el paso bajo y el paso alto, lo tenéis en la figura. En realidad, vemos claramente que hay una serie de parámetros que determinan cómo es el filtro, incluso su calidad o parte de su calidad, por lo menos de sus características. En primer lugar, alfa sub p, expresado en decibelios, si queréis, es la máxima atenuación que se permite en la banda de paso. No podemos decir que la ganancia del filtro de la banda de paso es constante. Esto no es así casi nunca, por no decir nunca, como veremos un poco más adelante. Y por tanto hay veces que hay una cierta atenuación máxima, dependiendo de si me acerco mucho a la frecuencia de corte del filtro, llamada en este caso frecuencia límite de la banda de paso, frecuencia final de la banda de paso, f sub p, o no, o me acerco más, en el caso del paso bajo, a frecuencias próximas al cero. Y luego está la atenuación mínima en la banda atenuada, es decir, tiene que haber una atenuación mínima, tiene que haber una gran atenuación y hay un valor mínimo que determina otra de las características del filtro, como digo, y eso se ha de cumplir a partir de la llamada frecuencia inicial de la banda atenuada. Y luego hay una tierra de nadie entre ambas frecuencias que dependerá del orden del filtro, que sea más abrupto el paso de una banda a otra, y viceversa. En el paso alto ocurre lo mismo, tiene los mismos parámetros, lo único que obviamente tiene una función de transferencia paso alto, como veis en la figura. También hay otros parámetros
importantes en los filtros, en este caso paso bajo y paso alto, como son la selectividad del filtro. En el caso del paso bajo es F sub P, frecuencia de corte, frecuencia límite de la banda de paso, y F sub A, frecuencia inicial o frecuencia más baja de la banda atenuada, ese cociente que en el caso del paso bajo o el paso alto, que se define al contrario, de acuerdo, es siempre un valor menor que 1. O bien la discriminación del filtro, discriminación no en función de la frecuencia, que eso determinan el parámetro de selectividad, sino discriminación en función de la amplitud que tiene la banda de paso y la banda atenuada, y que viene dado por esa expresión y nos dice cómo de bueno es el filtro a la hora de discriminar entre una banda y otra, es decir, amplificar muy bien la banda de paso y atenuar mucho la banda atenuada, y bueno, eso viene determinado por un parámetro K sub T, factor de discriminación del filtro, que está entre 0 y 1. Y que depende naturalmente de las máximas y mínimas atenuaciones en ambas bandas, como decíamos anteriormente. En el caso de los paso banda y filtros paso banda y filtro banda eliminada o de notch, simétricos, digo simétricos, pero podrían no ser simétricos. La simetría del filtro es un parámetro importante. Es decir, en el caso del paso banda, si f sub 0 al cuadrado fuera igual al producto de f sub 2 por f sub 3 o bien f sub 1 por f sub 4, diríamos que está en una simetría perfecta. Lo mismo en el en el filtro de notch, una simetría perfecta. También hay una atenuación mínima en la banda atenuada, en las bandas atenuadas, en el caso del paso banda, una máxima atenuación en la banda de paso, en el caso del paso banda, y en el de notch, pues al contrario. Es decir, hay una máxima atenuación en las bandas de paso y una mínima atenuación en la banda eliminada, ¿de acuerdo? Es un poco dual al anterior. Bueno, todo esto lo resumo pues diciendo que la simetría del filtro depende de la relación que hay entre la frecuencia central al cuadrado y el producto de las frecuencias que habíamos comentado, que la selectividad del filtro no es un cociente de dos frecuencias, sino el cociente de la diferencia de dos frecuencias, ¿de acuerdo? F3 menos F2 partido por F4 menos F1 nos dice cómo de selectivo es el filtro, selectividad en frecuencia, y luego el ancho de banda, que se determina, siempre se define como F sub 3 menos F sub 2, y el factor de calidad del filtro, que nos dice, en este caso, pues nos da idea de cómo de selectivo es, pero también de cómo de simétrico es, porque depende de F sub 0 y de B, ¿de acuerdo? Entonces es el cociente de F sub 0 partido por B, o bien si es un ancho de banda relativo a una frecuencia, hacemos que F sub 0 sea igual a 1, hacemos una normalización de la frecuencia, pues es el inverso del factor de calidad Q, expresado en tanto por ciento. Bien, aquí tenemos ya los primeros ejemplos de filtros de primer orden. Y son de primer orden, vemos en la parte superior el primer circuito hecho con un operacional. Fijaos que el operacional, la impedancia Z y la resistencia de entrada de R sub A, lo que está formando parte es de un amplificador inversor, ¿de acuerdo? Por eso la ganancia o la fotodiode de referencia la determinamos a partir de menos Z partido por R sub A. Y de ahí obtenemos la fotodiode de referencia en función de S, la cual vemos clarísimamente que el polinomio, el denominador, es de grado 1. Por tanto, este filtro es de orden 1. La ganancia en su banda de paso, pues la determinamos fácilmente, es menos RB partido por RA, como no podía ser de otra manera, y esto lo comprobamos simplemente haciendo S que tiende a 0 en la función de referencia, y vemos que nos queda A sub 0. Y por supuesto la frecuencia de corte, como aparece en la expresión, es 1 partido por R sub B y por C, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior tenemos también un filtro paso bajo de orden 1. Yo tengo alguna cuestión que comentar aquí, porque en realidad es un amplificador no inversor formado por el operacional RA y RB, ¿de acuerdo? Y en realidad lo que tengo en la entrada no inversora es un filtro pasivo RC, formado por una resistencia R y un condensador C. Bueno, en muchos libros se recoge como filtro activo. Recordad siempre que la diferencia es que haya un amplificador, un elemento activo hecho con un operacional o con un transistor, que necesita una fuente de alimentación para obtener la ganancia del filtro. Y bueno, aquí lo cumple, aunque bueno, yo tengo algún matiz que hacer, pero no lo voy a hacer por no demorarme mucho en la explicación. En cualquier caso, la función de transferencia, en este caso en función de J omega, en vez del omega de Laplace, lo tenéis de primer orden. La ganancia de la banda de paso es 1 más RB partido por RA, como corresponde a un amplificador no inversor, y la frecuencia de corte, igual que antes, 1 partido por R por C. Bien,
obtener un paso alto a partir de un paso bajo. Por ejemplo, del último ejemplo es muy sencillo, es cambiar la resistencia R por C y C por R, el amplificador es el mismo y observamos que al obtener la función de transferencia pues aparece ahora un polinomio de orden 1 en el denominador, por supuesto, eso no ha variado, pero aparece un polinomio del mismo orden en el numerador que el orden del denominador. Esto es característico de un filtro paso alto. Simplemente el circuito es el mismo, solamente que hemos cambiado resistencia R por C y C por R y obtenemos su versión paso alto. Bueno, la ganancia, en este caso en la banda de paso, del paso alto es la misma que antes, la frecuencia de corte es la misma, no ha cambiado, y bueno, y esto es una característica, un truco muy habitual, quiero diseñar un filtro paso alto y pues primero diseño un paso bajo y luego cambio resistencia por condensadores y obtengo la versión correspondiente. Bueno, esto es muy característico para obtener, digamos, un filtro paso alto a partir del paso bajo o viceversa. Aquí tenemos, en primer lugar, ya por primera vez, cómo es la función de transferencia de un filtro de orden 2. De segundo orden, vemos que el numerador NDS, pues vamos a ver que dependiendo del tipo de filtro tiene un aspecto distinto, pero lo que no cambia es el denominador, donde aparecen un polinomio de orden 2, o de grado 2, perdón, en el cual aparecen los coeficientes A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Pues bien, si NDS, fijaos que no cambia el denominador, NDS fuera una constante, B sub 0, el filtro es paso bajo. Lo podemos ver matemáticamente. Fijaos, si en la expresión de HDS del filtro paso bajo hacemos S que tiende a 0, al final lo que me queda es una constante B sub 0 partido para sub 0, que es la ganancia en la banda de paso del filtro. En el paso alto ocurre lo mismo. Fijaos, lo que ocurre es que ahora NDS es del mismo orden que el denominador, pero solo tiene el término en S al cuadrado, es decir, B sub 2. Pero ocurre lo mismo. Puedo ver clarísimamente que cuando en fin, se tiende a infinito, es decir, tiene una frecuencia muy grande, el valor de la ganancia que nos queda para frecuencias muy elevadas es B sub 2 partido para sub 2, obteniendo el límite de esa expresión. Bueno, algo parecido pasó en el pasabanda, en el cual el numerador es de orden 1, un orden inferior al denominador, y en el banda eliminada, que también es de orden 2, pero tiene término independiente B sub 0, cosa que no ocurría en el paso alto, que solamente tenía el término en S al cuadrado. Esto es característico, siempre son así. Ahora bien, lo que voy a hacer es manipular estas expresiones y hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, en el denominador voy a sacar factor común A sub 0. Y en el numerador, el coeficiente que multiplica el término de mayor grado en S, también le voy a sacar factor común. De tal manera que, si en el denominador saco factor común A sub 0, podemos demostrar, no lo voy a hacer, pero se puede demostrar que el cociente A sub 2 partido por A sub 0 es la inversa de la frecuencia de corte al cuadrado en el caso de un filtro paso bajo, un paso alto, o la frecuencia central en un paso banda. Si al sacar este factor común A sub 0 en el denominador, el término en S me queda A sub 1 partido por sub 0. Pues bien, se puede demostrar que esto es igual a la inversa del producto de omega sub 0 por Q, que es el factor de calidad del filtro. En el numerador, al sacar factor común al término de mayor grado, el paso bajo sería B sub 0, me quedaría B sub 0 partido por A sub 0, que como ya hemos dicho, es la ganancia en la banda de paso. Lo mismo en el paso alto, B sub 2 partido por A sub 2, y lo mismo en la banda de paso, en el paso banda, que es B sub 1 por A sub 1. La única peculiaridad es en el filtro banda eliminada, donde en realidad tengo dos ganancias, a frecuencias bajas, B sub 0 partido por A sub 0 y B sub 2 partido por A sub 2, que si son iguales, como aparece en la expresión en la parte inferior derecha de la diapositiva, pues esto va a mejorar la simetría del filtro, va a hacer un filtro que sea más simétrico y, en mi opinión, mejor filtro. Pero no tendría por qué ser así, no tendría por qué ser iguales. Son ganancias, como digo, la banda alta y para altas frecuencias y para bajas frecuencias. Bien. Si reescribo las ecuaciones, ahora en función de la frecuencia de corte y del factor de calidad, aparece lo que tenéis en la figura, que son las ecuaciones características de los 4 tipos de filtros, que en este caso de orden 2, que se estudian o que se suelen estudiar como base del diseño de cualquier filtro activo de cualquier orden. Paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada o herradura o nocho. ¿Lo que podemos hacer ahora? Pues centrarnos en el polinomio del denominador y obtener las raíces de ese polinomio. Si las obtenemos y representamos las raíces en unos ejes cartesianos, lo que se llama el lugar de las raíces, donde en ordenadas está la parte imaginaria de los polos o de las raíces del polinomio del denominador, y en las abscisas tengo la parte real, observo que si el valor de Q
de las expresiones anteriores fuera exactamente un medio, 0,5, entonces lo que tengo es un polo doble, como vemos ahí, sobre el eje real negativo. El filtro sería estable, puesto que esas dos raíces es un polo doble y está en el semiplano izquierdo, es decir, con parte real negativa, con lo cual, estable. Si el valor de Q fuera menor que un medio y cada vez más pequeño de un medio, lo que veo es que ese polo doble se desdobla en dos polos, uno se va hacia el infinito, o hacia menos infinito, la parte real, y otro hacia el origen, con lo cual cuidado porque si Q es muy pequeño, ese polo que tenemos en la derecha sobre el eje de abscisas, me puede llegar a pasar a la parte, al semiplano derecho, haciendo el filtro inestable. Así que cuidado con el valor de Q. Si por el contrario Q fuera mayor que un medio, mayor que 0,5, en lugar de tener un polo doble o un polo solo con parte real, como acabamos de comentar, lo que tengo es dos polos complejos conjugados, misma parte real, pero parte imaginaria conjugada. Y si sigo haciendo Q cada vez más grande, Q igual a 1, a 2, así sucesivamente, podemos llegar a un Q muy grande, prácticamente tendiendo a infinito, y en ese caso, digamos que los polos serían complejos conjugados pero imaginarios puros, estarían sobre el eje de ordenadas, es decir, parte real igual a 0. Y ya finalmente, si Q fuera menor que 0, fuera un valor negativo, entonces si incumplo una de las primeras condiciones que dijimos al principio de esta presentación, en el cual los coeficientes deben ser reales y positivos. En este caso tendríamos un coeficiente negativo y el filtro sería completamente inestable. Así que el valor de Q, factor de calidad de un filtro, en este caso de segundo orden, determina la estabilidad o en gran parte la estabilidad del filtro y la respuesta en frecuencia. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, un filtro paso bajo. Todos los filtros paso bajo activos tienen un numerador NDS que no depende de la frecuencia, es decir, es un valor constante. Sus ceros están en el infinito, eso lo vemos obteniendo el límite de la función de transferencia que tenéis en la figura. Y para S igual a 0 se obtiene la ganancia máxima en la banda de paso, como ya habíamos comentado. Por lo demás, en trazo grueso el azul tenéis HDS, la función de transferencia, para Q igual a un medio, y en trazo punteado la evolución de la fase para frecuencias bajas y altas, como corresponde. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los datos. Y claro, no apreciamos muy bien qué hace Q, pero bueno, lo que sí os puedo decir es que con Q igual a un medio, hombre, la función de transferencia pues es bonita, ¿no? El filtro paso bajo, con una ganancia más o menos constante en la banda de paso y que a partir de la frecuencia de corte, que está en algo más de 100 kHz, no recuerdo, pues bueno, empieza a caer la ganancia, a partir de ahí en la frecuencia de corte 6 decibelios, a orden 2, y a partir de ahí empieza a caer a razón de 40 decibelios por octava. Bien, pero ¿qué pasa si hago Q muy grande? Pues si hago Q muy grande con la misma función de transferencia, lo que ocurre es que aparece un pico justo en la frecuencia de corte que puede ser más o menos pronunciado en función de que Q sea más o menos grande, positivo, eso sí, pero más o menos grande. Entonces, claro, puedo llevar, lo que me está diciendo es que los polos están muy cerca del eje de ordenadas y, por tanto, estoy muy cerca de la inestabilidad. ¿De acuerdo? Así que, como veis, la función de transferencia se ha deformado. También un poco la fase, el cambio de fase alrededor de la frecuencia de corte se ha deformado un poco, pero bueno, sigue siendo un filtro paso bajo. Cuidado, entonces, con el valor de Q a la hora de diseñar un filtro, como veremos un poquito más adelante. Aquí tenemos un paso alto, igual, función de transferencia, ganancia en la banda de paso, cuando la frecuencia es muy grande, la ganancia de paso ya hemos dicho que su valor, el valor H sub HP, que lo hemos llamado. Esto está hecho para Q igual a un medio, la fase varía perfectamente cuando tiende a 0 a 180 y cuando S tiende a infinito, tiende a 0 grados, igual que cualquier filtro paso alto, pero lo que hay que decir es que los filtros paso alto de segundo orden tienen un numerador NDS, como mostrado en la figura, es del mismo orden que el denominador. Los ceros están en el origen, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hay que ver es cómo influye el factor de calidad de Q. Bueno, yo he hecho una simulación con LTSpice, aunque lo podéis hacer con cualquier otra herramienta, y observo que si Q es muy grande, resulta que aparece de nuevo ese pico en la frecuencia, alrededor de la frecuencia de corte, y lo que me está indicando es que lo que estoy haciendo es llevando el filtro al límite de su estabilidad. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Además hay otra cuestión, que no hemos caído mucho, pero ocurrió también en el paso bajo, y es que si nos fijamos en la banda de paso, hombre, ya digamos que
tiende a un determinado valor, ¿de acuerdo? Pero en realidad ya no es muy constante, porque las proximidades de la frecuencia de corte pues tiene un valor que va disminuyendo y luego ya se estabiliza hasta llegar al límite para frecuencias muy elevadas. Bueno, digamos que deformamos un poco la fuente de transferencia. En el paso banda, este sería también un factor de calidad un medio. Recordad que el factor de calidad del paso banda es f sub 0 partido por el ancho de banda, y en este caso, que sea un medio, lo que me está diciendo es que es bastante simétrico. Como veis, las dos formas que tienen la caída de la ganancia o de la fuente de transferencia para frecuencias bajas, frecuencia alta, es bastante similar, hay una cierta simetría, ¿de acuerdo? Y bueno, no hay mucho que decir, salvo que tiene una banda de paso con una ganancia pues más o menos constante, H sub BP, ¿no? Que hemos llamado. Bueno, los ceros de la fuente de transferencia están tanto en el origen como en el infinito, como se ve de la propia figura que tenéis en la diapositiva. Pero si hacemos Q muy grande, y eso sería haciendo, por ejemplo, haciendo un ancho de banda B muy estrecho, lo que puede ocurrir es que, y ocurre de hecho, aparece un pico ahí, se deforma tanto la fuente de transferencia, ¿de acuerdo?, que ya no podemos hablar de que haya ahí digamos, un término, digamos, una banda de frecuencias con ganancia constante, sino que en realidad es casi un pico toda la banda de paso, con lo cual estamos haciendo un mal filtro. Digamos que la calidad del filtro se resiente, su simetría y todos sus parámetros. Y todo ello alrededor de la frecuencia central f sub 0, que está, como decía antes, por encima de los 100 kHz. Bien, sigue teniendo los ceros en el origen y en el infinito, como corresponde a un paso banda. Y luego, para terminar hoy, para no hacerlo muy largo, el filtro de herradura, de acuerdo, pues he resumido todas varias gráficas para diferentes valores de Q, y empezando por la parte inferior, vemos que ocurriría en un filtro de herradura en azul oscuro, en la parte inferior, cuando Q es un medio, aproximadamente un medio. Pues que es realmente un buen filtro selectivo, porque es muy estrechita la banda eliminada, con lo cual tiene una ganancia que se parecen bastante tanto para altas y bajas frecuencias, pero a medida que Q aumenta, la gráfica en verde, luego la gráfica en rosa, hasta llegar a la gráfica en negro, que tenemos en la parte superior, no solamente deja de eliminar una banda, sino que además la amplifica mucho más que las supuestas bandas de paso, cuando Q tiende a infinito. Y esto, claro, lo que me está diciendo es que el filtro no es estable y por tanto es un mal filtro, ¿de acuerdo? Y esto sería la función de transferencia de un filtro de Nernst. Bien, espero que os haya gustado, lo dejamos aquí, y el siguiente vídeo estudiaremos circuitos prácticos de cada uno de estos filtros con una